Muy buenas niños, niñas, chicos, chicas. Empezamos el tercer parcial para la clase de inglés. Y bueno, vamos a ver como primer tema la unidad 3. Estamos en la unidad 3 ya, en la página 77 del libro. Vamos a empezar a hablar sobre daily routines. Daily routines son las rutinas diarias que nosotros hacemos diariamente y que usted hace diariamente también. Entonces empecemos. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, wake up. ¿Qué significa wake up? Significa despertarse. Wake up. Get up. Get up significa levantarse. Levantarse de la cama, ¿verdad? Primero nos despertamos, wake up, después nos levantamos, get up. Luego, take a shower. Take a shower, nos duchamos, nos bañamos, take a shower. Get dressed. Nos vestimos. Get dressed significa vestirse. Get dressed, vestirse. Comb hair, nos peinamos el cabello. Comb hair sería lo siguiente. Had breakfast, desayunar. Algunos pueden cambiar el orden de lo que hacen, pero bueno. Had breakfast, desayunar. Go to work, ir a trabajar. En nuestro caso sería go to school, ir a la escuela. Go to school, ir a la escuela. Have lunch, almorzar. Cook dinner, cocinar la cena. Cook dinner, cocinar la cena. Have dinner, cenar. Watch TV, mirar televisión. Go to bed, ir a dormir. Bien, entonces básicamente estas son las actividades, por así decirlo, básicas que nosotros hacemos durante el día. Vamos a repetirlo una vez más. Wake up, despertarse. Get up, levantarse. Take a shower, ducharse o bañarse. Get dressed, vestirse. Comb hair, cepillarse el cabello. Have breakfast, desayunar. I go to work, ir al trabajo o go to school, ir a la escuela. Have lunch, almorzar. Cook dinner, cocinar la cena. Have dinner, cenar. Watch TV, mirar televisión. Go to bed, ir a dormir. Muy bien. Agregadas a estas simples oraciones, yo le voy a agregar, por ejemplo, el pronombre I. I, recordemos que significa yo, ¿verdad? Si yo le pongo I had a shower, yo me baño. I go to bed, yo voy a la cama. I watch TV, yo miro televisión. I get up, yo me levanto. I go to work, yo voy a trabajar. I had breakfast, yo desayuno. I had dinner, yo ceno. I had lunch, yo almuerzo. I get dressed, yo me visto. Entonces, si usted le cambia el pronombre, por ejemplo, le pone they, sí, they had a shower, ellos se bañan. Se cambia completamente la oración. Ahora, seguido de eso, usted le puede agregar la hora a la que hace esa actividad. Por ejemplo, I watch TV at. At significa a las. Yo miro televisión o a las, por ejemplo, 3 de la tarde. Entonces ponemos 3 p.m. I get up. Yo me levanto. Yo me levanto a las 6 a.m. a las 6 de la mañana. I go to work. Yo voy a trabajar o yo voy a la escuela. Escribámosle a las 7 a.m. Yo voy a trabajar a las 7 de la mañana. I had breakfast. Escribámosle at 6:30 a.m. Entonces yo puedo agregar a qué hora realizo la actividad.
at. Yo almuerzo at. I get dressed at. ¿Verdad? Entonces simplemente le ponemos la hora a la que realizamos esa actividad. Y ahí no va a variar mucho. Ok. Lo mismo acaba. Simplemente le agregamos el pronombre I wake up, yo me levanto. I get up, perdón, yo me despierto. I wake up. I get up, yo me levanto. I take a shower, yo me baño. I get dressed, yo me visto. Solo le ponemos el pronombre antes de la actividad. Ok. Vamos a explicar un poco la regla de la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? La tercera persona es él, ella y eso. Recordando eso, vamos a hacer la tercera persona es él, ella y eso, ¿verdad? He, she and it son la tercera persona. ¿Qué pasa con la tercera persona? El verbo va a cambiar, porque estamos hablando del presente simple. ¿Cómo va a cambiar el verbo? Por ejemplo, si el verbo vivir ahora, live, que lo miremos mejor, live, vivir, ahora sería lives, se le agrega la S. Work, works. Eat, verbo work, trabajar, works. Eat, eats. Read, reads. Se le agrega una S al final. Entonces la regla dice, para la mayoría de los verbos vamos a agregar S para la forma de la tercera persona. O sea que si usted quiere combinar uno de esos verbos, he lives, él vive, he works, él trabaja, she eats, ella come, he reads, él lee. Entonces a la tercera persona le vamos a agregar una S para la mayoría de los verbos, pero también hay excepciones. Si el verbo en este caso termina en SH, CH o X o doble S, le agregamos una ES al final para la tercera persona del singular. O sea, para el verbo que termina en que tiene esas terminaciones, simplemente le vamos a agregar ES. El verbo teach. Teach significa enseñar. Entonces le vamos a agregar una ES al final. Sería teaches ahora. He teaches. Él enseña. She teaches. Ella enseña. ¿Ok? Watch, watches. Go, goes. Fix, fixes. Kiss, kisses. Termina en CH, SH. Termina en O, en X y en doble S. Kiss, kisses. Watch, watches. Go, go. Verbo ir, fix. Verbo reparar, fixes. Kiss, verbo besar. Entonces, en esas terminaciones agregamos ES. Ahora, cuando los verbos terminan en consonante más la letra Y, cambiamos la consonante, o sea, le eliminamos, perdón, agregamos la Y, eliminamos la Y y le agregamos IES. Por ejemplo, fly. Fly. Eliminamos la Y y agregamos IES. Pero tiene que terminar en consonante Y. Consonante Y en cry, consonante Y en study. Porque va una L, va una R y va una D. Esas son consonantes y después de eso sigue una Y. Entonces para que la regla aplique, tiene que ir consonante Y, consonante Y, consonante Y. Eliminamos las Y y agregamos IES, IES, IES. Fly, flies. Volar, vuelas. Cry, lloras. Cry, verbo llorar. Lloras. Study, studies. Estudio, estudios. Cuando termina en consonante Y.
Bien, otra regla. Los verbos que terminen en vocal Y, esto es contrario a lo anterior. Aquí es vocal Y. Simplemente le agregamos la S. Ya no es consonante Y, aquí es vocal Y. Play, verbo jugar, plays, juegas. Stay, verbo permanecer, stays, agregamos la S nada más. Say, verbo decir, says, dices. Entonces agregamos nada más la S al final, agregamos S al final. Porque termina en vocal Y. En la anterior era consonante Y y agregábamos IES. He aquí unos ejemplos. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, he lives, él vive in Paris, él vive en París. He lives in Paris. Miren, aquí el verbo live, vivir, se le agrega la S, porque estamos hablando de él o de ella o de eso, que es la tercera persona, ¿verdad? Ellas son la tercera persona. Para los demás verbos el verbo se mantiene igual. Para yo, para ellos, para nosotros. I, you and we. Se mantiene el verbo normal. Pero para él, ella, he, she y it, eso, el verbo cambia, ¿verdad? Se le agrega agregándole s o siguiendo las reglas anteriores. Luisa, estamos hablando de ella. El verbo es study, estudiar. Eliminamos y agregamos is. Lisa studies. Lisa estudia medicine in Canada. Lisa estudia medicina en Canadá. Carlos swims. Carlos nada. In a big swimming pool. En una gran piscina. My mother teaches. Mi madre, estoy hablando de ella, teaches, enseña inglés. My mother teaches English. My mother teaches English. Mi mamá enseña inglés. His sister plays volleyball very well. Su hermana juega voleibol muy bien. She takes a shower at 7:15 a.m. Ella se baña, takes a shower at 7:15 a.m. Her son likes Peruvian food. A su hijo, estoy hablando de él, her son, su hijo, likes, le gusta la comida peruana. My older brother, mi hermano mayor, works, trabaja, estoy hablando de él, de mi hermano mayor, works, por eso que agregamos la S en works, trabaja en un hospital. Mi hermano mayor trabaja en un hospital. My older brother works in the hospital. Bien, esas son las reglas para la tercera persona. Bien, para continuar vamos a ver acerca de connectors of sequence. Vamos a ver algunos de los conectores de secuencia. We use them to show the order of which things happen. Nosotros los usamos para mostrar el orden sobre lo que funcionan las cosas. Tenemos entre algunos first, que significa primero, then, luego, next, siguiente, after, después, as soon as, tan pronto como, later, después, before, antes, finally, finalmente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo los vamos a utilizar con lo que nosotros estamos viendo que es daily routine, rutina diaria. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. When I get up, cuando me levanto, first, primero, I had breakfast and I brush my teeth. Primero, desayuno y lavo mis dientes. Cepillo mis dientes. Then, I'd get dressed. Luego, me visto. And finally, I go to school. Y finalmente voy a la escuela. Entonces vemos cómo aplicamos los conectores de secuencia first, then, and finally. Primero, luego y finalmente. Sería entonces, when I get up first, I had breakfast and I brush my teeth and I get dressed and finally go to school.
Entonces sería completo. Cuando me levanto, primero desayuno, cepillo mis dientes, luego me visto y finalmente voy a la escuela. Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar los conectores de secuencia para unir dos o más oraciones en una sola. Y para finalizar vamos a ver un poco acerca de los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. Bien, los adverbios de frecuencia que nosotros tenemos son always, siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Entonces, estos serían los porcentajes con los cuales nosotros podemos asegurar que realizamos o no una actividad. Always, siempre, si es el 100%, significa que siempre lo hacemos. Usually, 80%, 80%. Normally, 70%. Sometimes, algunas veces, 50%. Occasionally, 20%. Hardly ever, difícilmente o casi nunca, 5%. Y never, nunca, 0%. Significa que nunca hacemos esa actividad. Entonces, adverb frequency answers the question, how often. Entonces, los adverbios de frecuencia sirven para responder la pregunta, ¿con qué frecuencia? O how frequently, ¿qué tan frecuentemente? Entonces, they tell us how often somebody does something. Nos dice con qué frecuencia alguien hace algo. Entonces, form, the main verb, la forma principal que nosotros vamos a usar es, vamos a poner primero el pronombre, ya sea yo, tú, él, nosotros, ellos, o un nombre normal, Pedro, Marta, María, Peter, Marta, ejemplos. Por ejemplo, I always, siempre, get up at 6:45. Yo siempre me levanto a las 6:45. Peter can usually, puede, usualmente, play football, jugar fútbol. Pedro puede usualmente jugar fútbol. Martha had sometimes, Marta tiene algunas veces, got some homework. Marta tiene algunas veces que hacer tarea. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con always, que es el 100% de las veces. Sarah always play the piano. Sarah siempre toca el piano. They always walked to school. Ellos siempre caminan a la escuela. Con usually, que es un 80%. Pablo usually plays football. Pablo usualmente juega fútbol. Gabriela usually eats some chocolate after dinner. Gabriela usualmente come algo de chocolate después de la cena. Hector normally rides his bike to school. Héctor normalmente monta su bicicleta a la escuela. Normalmente es un 70%. Ari normally plays in the playground with her friends. Ari normalmente juega en el patio con sus amigos. Sometimes es un 50%. The man is sometimes like footwork. El hombre algunas veces llega tarde para trabajar. My grandma sometimes bakes cookies. Mi abuela algunas veces hace galletas, hornea galletas. Occasionally es un 20%. I occasionally read the bath. Yo ocasionalmente leo en el baño. Maria occasionally jumps on the bed. María ocasionalmente salta en la cama. Hardly ever, casi nunca o difícilmente. Grinch Smurf hardly ever smile. El pitufo gruñón difícilmente sonríe o casi nunca sonríe. Class 4 hardly ever get a yellow sticker. La clase 4 difícilmente tiene un sticker amarillo. I never threw rubbish on the floor. Yo nunca tiro basura en el piso. It's never hot in the South Pole. Nunca hace calor en el Polo Sur. Entonces, nosotros podemos formular preguntas usando how often, ¿con qué frecuencia? How often do you see a lion in your way to school? ¿Con qué frecuencia ves un león en tu camino a la escuela? How often
Do you watch TV at home? ¿Con qué frecuencia miras televisión en casa? How often have a shower before you go to school? ¿Con qué frecuencia te bañas antes de ir a la escuela? Entonces empezamos las oraciones usando how often, con qué frecuencia. Y lo terminamos con lo que sigue de la oración. How often are you late to school? ¿Con qué frecuencia llegas tarde a la escuela? Un ejemplo, por ejemplo. Bien, las páginas a trabajar de esta semana son la página 75, 76 y 77. Se las voy a dejar en la descripción del video para que también las anoten. Hasta luego, bendiciones.